Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem HaKodash, doble honores a nuestros apóstoles en la Gran Premio Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora en este video bien breve quise respaldar una frase que comúnmente usamos, y esa frase es que es como cuando el Señor juzga los 2/3, que los 2/3 siendo los 2/3 de la nación de Israel, cuales son predestinados ser duros de cerviz, rebeldes, y cuales son destinados para ser juzgados por el Señor, antes de que Él regrese y hasta en el momento cuando Él regrese y desciendan los misiles nucleares, y totalmente destruyan a América en el lago de fuego. La frase siendo que como después de que sean destruidos los 2/3, el tercio, el remanente, sea salvo, como cuando regresen los 2/3 en forma de bebés de los elegidos, como por un tiempo, van a tener memoria, y van a ser humillados, y avergonzados por un tiempo, aunque ya en sus nuevos cuerpos estén perfectos, siendo eso el balance por su rebelión en Babilonia, pero también el balance viniendo en forma de que después de un tiempo, como vamos a ver en un momento, todo pecado será perdonado y todo Israel será salvo y perfectos y pues disfrutando de las promesas cuales el Señor ha prometido a Israel, he hecho video en el pasado de cómo la elección regresará en forma de bebés, de la elección. Entonces en este video quise tocar sobre la segunda parte de esa frase, de cómo por un tiempo hasta en el reino tendrán que como por decir estar con sus cabezas abajo. Entonces vamos a comenzar aquí en libro de Daniel 12:1. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, hablando de estos últimos, de los últimos días, en cuanto empiece la angustia de Jacob, cuando toda la mierda verdaderamente pegue el abanico y este diablo esté persiguiendo a los que temen al Señor en una gran insurrección. El Señor va a tener, en cuanto el diablo Esaú, el gringo, haga su movimiento, el Señor va a hacer el de suyo, va a levantar un estándar, va a enviar Miguel el arcángel para proteger a ciertos de nosotros, para hacer milagros. Que Miguel significa Maya Kaala, o Michael, Maya Kaala, que significa él es como el poder, él es como el Señor. Y como sabemos, durante este periodo del Señor levantando este estándar, ciertos hermanos, ciertos de nosotros, vamos a recibir poder espiritual. Dice: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Dice: y en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces quise comenzar con versículo 1, porque aquí básicamente el Señor nos dice cómo serán recompensados los fieles siervos del Señor, el remanente, empezando con la elección. Dice 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Como sabemos, esto es de doble sentido. Sabemos que cuando el Señor regrese, muchos, los que murieron en la fe, serán resucitados para ser los primeros reunidos con el Señor en el ovni, y los primeros para obtener esos nuevos cuerpos. Pero vamos a leer y entender aquí el doble sentido: unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, ciertos de los que serán de nuevo, van a ser resucitados, a los que murieron en la fe, cuales son parte de la elección. Pero sin entendimiento en leer esto, uno va a pensar que también ciertos que murieron, cuales no son parte del remanente, serán resucitados solo para ser avergonzados. No tiene sentido.
Pero lo que verdaderamente está hablando esto, y lo vamos a respaldar en un momento, es como, cuando regrese el Señor, los que murieron en la fe, los mártires, serán, resucitados, para gloria. Y en el reino, los que murieron en Babilonia, los 2/3, ellos regresarán de nuevo en forma de bebés de la elección, pero regresarán en vergüenza y en confusión. Y cuando dice perpetuo, solo está hablando de un momento. Okay, solo está hablando de un periodo predestinado por el Señor. Porque como vamos a ver también en un momento, inevitablemente todo pecado será perdonado. Todo Israel será salvo. Todos viviremos en armonía, en perfección, en gloria. Okay, con las leyes programadas en nuestros espíritus. Okay, en el rango apropiado y predeterminado por el Señor. Okay, ahora para comprobar eso vamos a leer aquí en Hebreos 10 y 26, pero lo vamos a leer en la NTV. Okay. Dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Entonces aquí estamos leyendo de individuos que entraron en la fe, okay, pero que, como leemos, no siendo parte del Israel de Dios, okay, pero sino solo siendo parte de los cuales son llamados pero no escogidos. Okay. Tales individuos, okay, regresando para atrás al mundo, tomando para atrás el hombre viejo, pecando voluntariamente, siendo básicamente pedazos de mierda, dejando sus manos de la obra, tratando a hermanos como mierda. Dice, para tales individuos no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados, porque como entendemos, nuestro sacrificio para cubrirnos de nuestros pecados y darnos gracia, okay, y arrepentimiento, y chance de ser salvos, es el sacrificio de nuestro Señor Yahushua, okay. Pero para los cuales desprecian tal sacrificio, y regresan para atrás al mundo, pues tales no tienen sacrificio para cubrirlos en la primera entrada, sino que tendrán que morir siendo parte de los 2/3. Okay, y el sacrificio de Yahushua, cual sí fue por la entera nación, pero empezando con la elección para que puedan entrar en la primera entrada sin tener que pasar por el lago de fuego. Okay, en el reino regresarán y el sacrificio de Yahushua cubrirá a tales individuos de los 2/3. Okay, y tendrán que por un tiempo estar avergonzados y humillados. Dice, solo queda la terrible expectativa del juicio del Señor y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Ya como entramos en el video que subí recientemente por el Espíritu. Okay. Tales individuos pasarán el mismo juicio que los edomitas, que las otras naciones, que los sodomitas en Babilonia, siendo consumidos por fuego nuclear. Dice, pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar y inmundo. Es súper en serio una cosa entrar a la fe y luego caer. Súper serio, man. Okay, porque tal individuo, pues, además de no ser parte de la elección, últimamente, va a tener todos sus pecados contados sobre él, man, porque no tiene sacrificio para cubrirlo. Y porque, básicamente, como leemos aquí, pisotearon, donde dice pisotearon al Hijo de Dios, pisotearon al Hijo de Yahweh, pisotearon a Yahushua. Okay. Considerando la sangre del pacto como si fuera algo vulgar y inmundo, man. Y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Y por esta razón, esa memoria de despreciar el sacrificio del Hijo de Dios en el reino va a plagar a estos individuos, man, por un tiempo. No sabemos exactamente qué largo
ese periodo va a ser, pero, sí, aunque estén en el reino, con los nuevos cuerpos perfectos, sin pecar, sus mentes sanas y limpias en sus mentes propias, todo esto y lo otro, you know, van a tener esa memoria, man. Y, me imagino que eso no va a ser algo que se va a sentir bien, man, aunque estén en el reino. Fuck that, man, a la verga. Queremos entrar al reino en la primera entrada sin ningún remordimiento o sentimiento de vergüenza o humillación, y como like, fuck, man, era un pedazo de mierda, man, like, ¿por qué hice eso? ¿Por qué? Shit, no es nada que se suena bonito, man. Dice, pues conocemos conocemos al que dijo: tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo, man. Ya es una cosa terrible, man, y temerosa caer en las manos de Yahweh Shemel Shai. Para cuales piensan que, no, pues yo soy israelita, en el reino yo voy a estar bien, man. Pero después de qué, man? ¿Cuál será el precio de tener tal mentalidad, faltando fe, man? Sufrimiento, pérdida, hambruna. So, y muerte a fuego nuclear, man. Muerte dolorida, lleno de tormentos y dolor, y luego hasta en el reino no pudiendo al 100% disfrutar por razón de tener esas memorias, ¿no? Entraremos en el balance en un momento. Próxima escritura, Ezequiel 36 y 31. Dice: entonces os acordaréis de vuestros malos caminos. ¿En dónde? En el reino. Y de vuestras obras que no fueron buenos. Y esto está hablando de los 2/3. ¿Por qué? Porque, como leemos, la elección, el remanente, el tercio de la nación de Israel, cual va a ser salvo, ellos entrarán al reino en la primera entrada por medio de ser arrebatados en los ovnis con nuestro Señor. Obtendrán esos nuevos cuerpos y serán perdonados. Recibirán la piedra blanca, como leemos en Apocalipsis, que representa ser, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Ser perdonados, man, básicamente, de todo ofensa, de todo pecado. Leemos también que la elección es sin culpa, man. Entonces, aunque vivimos como pecadores en nuestras vidas pasadas y en nuestras vidas antes de entrar a la fe, y fracasamos hasta en la fe, al fin del día el Señor va a borrar y se va a olvidar de todo eso cuando nos salve y nos corone, man. Y en el reino no tendremos ese remordimiento, esa humillación, esa vergüenza. Dice: entonces os acordéis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os aborreceréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Hey, man, los 2/3 en el reino, aunque estén en el reino, se van a aborrecer, man. Y no ni van a poder, me imagino yo, es solo mi pensamiento, man. Me imagino yo que ni van a poder mirar a Yahweh por un tiempo, man. En cuanto Él esté en la presencia o cuando Él pase, van a tener que colgar las cabezas, los cuellos por un rato, man. Pero hey, ahí vamos a estar nosotros, y también posiblemente llamamos ya para darles en el brazo, y decirles: hey, man, todo está bien, no supiste. Pero todavía van a sentirse como like, fuck, man, shit, man. Quién sepa, man, los detallitos, pero man, es una cosa, man, ya estar en el reino pero no pudiendo disfrutarla al 100%. Sí la van a disfrutar, van a ser perfectos, los nuevos cuerpos, todo va a estar en el balance apropiado, pero pues hey, este es el tema de la elección, y es bíblico. No por vosotros hago esto, dice el Señor Yahweh, o sea notorio, avergonzaos y confundidos de vuestros caminos, oh casa de Israel.
Así ha dicho el Señor Yahweh, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, también os haré habitar en las ciudades y los desiertos serán edificados. Inevitablemente toda la nación será salva, todo pecado será perdonado. Okay. Y hasta antes de que se cumpla eso en completo, todavía vamos a ser limpiados y glorificados y perfeccionados. Okay. Y vamos a habitar el Señor nos va a dar lo que siempre nos ha pertenecido, que es no solo la tierra de Israel, pero toda la tierra, man. Okay. Dice, y la tierra asolada será labrada, y quedó asolada a la vista de los que pasaban. Okay. Y hablando de las otras naciones, y dirán, esta tierra que era asolada se he vuelto como huerto de Edén. Man. Las promesas del Señor se van a cumplir en causar que en donde estemos, en verdad en el entero mundo va a ser como como Edén, man. Paraíso. Okay. Y las ciudades desiertas, asoladas y arruinadas serán cercadas y habitadas. Man. Porque al clímax de la Tercera Guerra Mundial, cuando seamos salvos y estemos en los ovnis, okay, el mundo va a estar en una condición, dañada. Okay. América va a ser totalmente destruida, pero ciertos otros lugares van a ser pegados con misiles, man. Okay. Va a haber mucho que limpiarse, va a haber mucho que corregir, mucho que construir, mucho que enterrar y que, edificar. Y por esta razón, vamos a tener las otras naciones por esclavos por 1000 años, empezando con Esaú Edom. Okay. Por esa escritura, Mateo 12 y 31. Vino para respaldar de cómo inevitablemente todo pecado será perdonado en la nación de Israel. Por lo cual os digo que toda clase de pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, de Israel, porque salvación y perdón de pecados solo pertenece a Israel, man. Hechos 5 y 30. Okay. Dice, pero blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres. Okay. Y el único que ha pecado contra el Espíritu Santo es Esaú Edom, el otro proclamado hombre blanco, cuando se pintó él mismo ser el Señor, el Padre y su Hijo, y sus santos y los israelitas. Eso fue blasfemia del Espíritu Santo, man. Y por esta razón, como está escrito, Él es la única nación no perdonada a misericordia del Señor, la única nación que no va, después de esos 1000 años de esclavitud, ser y recibir terreno y tierras y propiedades, sino que, según Abdías, van a ser exterminados, man, por fuego. Okay. Dice, y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, que esto lo vemos en Israel hasta hoy en día, man. Contradictores, burladores, blasfemadores, todo tipo de 2/3 pedazos de mierda, cuales serán, destruidos, hasta ellos mismos, como leemos aquí. Serán perdonados, man. Después de un tiempo, después de regresar en el reino como bebés y crecer adultos y tener esas memorias, man. Inevitablemente todo será perdonado, man. Todo será olvidado, todo será limpiado, todo será sanado, man. Okay. Pero ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar ser destruido a tormentos horribles solo para entrar al reino todavía con memorias de eso, man? Come on, man. Dice, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, Esaú Edom, no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. Esaú Edom será exterminado, man, después de 1000 años, man. Él es el ejemplo de lo que es ser totalmente contra el Señor y de la consecuencia que viene por ser totalmente contra el Señor. Okay. Y ahora, para terminar, Isaías 45 y 16. Y 17, y con esta la vamos a concluir. Dice, serán avergonzados y también confundidos todos ellos
A una se confundirán los que hacen ídolos, los 2 tercios, man, los idólatres, los adúlteros, los blasfemedores, los contradictores, los burladores, okay, los sodomitas, todos los 2 tercios, man. Okay. Dice el balance, más Israel será salvo en Yahweh, Bashimosha, con salvación eterna. No seréis avergonzados ni avergonzaréis por los siglos de los siglos. O lo que debería de ser, decir según el hebreo. Okay. No seréis avergonzados ni os avergoncéis, mundo sin fin. Ese mundo es el mundo de Israel, el mundo escrito en Juan 13:16, okay, cual el Señor va a salvar. Okay, inevitablemente todo Israel será salvo, okay, con salvación eterna, según las promesas, según el según pacto. Las leyes siendo programadas en todo Israel, en las mentes y los espíritus de todo Israel. Okay. Entonces, cuando nazcan los 2 tercios en forma de bebés, van a ser perfectos, man. Van a ser perfectos, pero, van a crecer y van a tener esas memorias, man. Van a tener que vivir con eso hasta que el Señor determine que ya es tiempo para, empezar de nuevo, olvidar eso, perdonar eso, para que, empecemos, y para que, Israel empiece a habitar el reino, sin ninguna mancha por eternidad, man. Pero es todo, espero que fueron edificados, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Shai. Shalom.